Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Bienvenidos a una emisión más de Aporte Regional. En este espacio conoceremos las actividades jurisdiccionales y académicas que se llevan a cabo en cada una de las 5 salas regionales y en la sala especializada. A nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los invito a que me acompañen a ver lo acontecido, que seguramente será de su agrado. Bienvenidas y bienvenidos. Estas son las noticias de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy José Badir Sotelo Flores. Mi nombre es Gabriela Trujillo Benítez y nuestro deber es el de informar acerca de las actividades desarrolladas en esta Sala Regional Guadalajara. Estos son los acontecimientos. El día lunes 23 de marzo del año en curso, en punto de las 10 horas, se llevó a cabo un simulacro con hipótesis de incendio, motivo por el cual todas y todos los servidores públicos participaron en dicho evento. Las funciones fueron apoyadas por las y los funcionarios que integran la Brigada Interna de Protección Civil de la Sala Regional Guadalajara. En otras noticias, se establece la realización del primer ejercicio del Tribunal Electoral Infantil en el mes de mayo del 2015, por parte de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, la Secretaría de Educación Pública de Nayarit y los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. El día 24 de marzo del 2015, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta de la Sala Regional Guadalajara, formalizó con el Tribunal Superior de Justicia y las autoridades educativas del Estado de Nayarit la realización del primer ejercicio del Tribunal Electoral Infantil como una herramienta de inclusión educativa y formación cívica, así como un espacio de participación y reflexión de las niñas y niños mexicanos. En la presentación del primer Tribunal Infantil se determinó que este sería un espacio para que la niñez se adhiera al fomento de la cultura de la legalidad, al permitir la evaluación del conocimiento y percepción de estos con respecto al Estado de Derecho,
al funcionamiento de las autoridades jurisdiccionales electorales, a la democracia y al quehacer de la justicia. En la mencionada presentación del Tribunal Electoral Infantil participaron la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta de la Sala Regional Guadalajara, el magistrado Pedro Antonio Enrique Soto, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, el licenciado Marco Antonio Ledesma González, secretario de Educación Pública en el Estado de Nayarit, y el licenciado Héctor López Santiago, director general de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el juicio de revisión constitucional electoral número 43 de 2015, promovido por el Partido Morena a fin de impugnar del Consejo General del Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal en Baja California Sur por el que se aprueba el reglamento para el registro de candidatos a cargo de elección popular, cuya clave es CG0018 marzo 2015. El partido político actor, en esencia, combatía el hecho de que el acuerdo impugnado violentaba el marco constitucional y convencial y legal aplicable en materia de paridad de género al no establecer la paridad horizontal en la postulación de las candidaturas a las presidencias municipales, consistente en la obligación de los partidos políticos de postular a mujeres en por lo menos el 50% de dichos cargos de elección popular. Aunado a lo anterior, señalaban que en el ámbito municipal, en el área política en el que las mujeres han resentido una mayor discriminación, pues de acuerdo al estudio que se cite, a nivel nacional únicamente entre el 6% y 10% de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres. Los integrantes de la Sala Regional determinaron que en el territorio del estado de Baja California Sur, la paridad de género también debe impactar en la postulación igualitaria en el orden del 50% para cada género en los municipios del estado, con independencia de la cuota que se exige para la integración de la planilla de ayuntamientos, a fin de propiciar condiciones de igualdad en el acceso a la representación política en el estado de Baja California Sur y garantizar la participación del género menos favorecido en condiciones de igualdad al acceso a los cargos públicos. Es por esto que se ordenó al Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur que se emita un nuevo acuerdo en el que se añada el alcance horizontal y o transversal del principio de equidad de género, tratándose de postulación de candidatos y candidatas a integrar los ayuntamientos en que se divide el Estado. Estos fueron los acontecimientos de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es José Badir Sotelo Flores. Mi nombre es Gabriela Trujillo Benítez. Muchas gracias y nos despedimos. Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. Uno de los temas más recurrentes en torno a la democracia mexicana es el relativo al papel de las autoridades que fungen como organizadoras y árbitros de los procedimientos electorales, que con especial énfasis cobran vigencia y desarrollo el día de la jornada electoral, cuando todos debemos salir a votar, y posteriormente, cuando así ocurre, en las declaratorias jurisdiccionales de validez o invalidez de las elecciones. El problema que enmarca una realidad
es que el común de la población mexicana confunde o incluso desconoce la misión de las dos autoridades federales en materia de elecciones, esto es, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es por ello que en esta pequeña cápsula queremos clarificar un poco las facultades y atribuciones de cada una de ellas, a fin de que con este breve apoyo audiovisual se marque la división y naturaleza propia de las actividades que cada una desempeña. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Solís Castro, soy secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estoy adscrito a la ponencia del magistrado presidente Adín Antonio de León Gálvez. La presente cápsula tiene como finalidad esencial aportar los elementos necesarios a fin de distinguir dos instituciones fundamentales de la materia electoral, que es el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para ello debemos atender a tres aspectos fundamentales: su naturaleza jurídica, su estructura orgánica y la competencia y atribuciones de estas dos instituciones. Para poder entender la diferencia entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debemos acudir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es ahí donde se fundan estas instituciones. Pues bien decía Jorge Carpizo que la Constitución es la norma cúspide de todo orden jurídico, es el alma y la savia que nutre y vivifica el derecho, es la base de las instituciones y el ideario de un pueblo. Considerando estos elementos, del artículo 41 constitucional es posible desprender que el INE es un organismo constitucional autónomo que tiene como finalidad esencial la organización, el desarrollo y la vigilancia de los procesos electorales federales, que consiste básicamente en la elección de diputados y senadores al Congreso de la Unión, así como la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos. También la Constitución autoriza al Instituto Nacional Electoral a la celebración de convenios con los ahora organismos públicos locales electorales para coadyuvar en la organización de los procesos electorales locales. Por su parte, de los artículos 94 y 99 de la Constitución Federal se desprende que el Tribunal Electoral es un organismo especializado en la materia y que además es la máxima autoridad jurisdiccional, con excepción de lo que se dispone en la fracción segunda del artículo 105 constitucional, que esencialmente consiste en esta competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, que es cuando alguno de los sujetos legitimados considera que una ley en materia electoral es contraria a la Constitución y hace este planteamiento ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, una primera conclusión a la que debemos arribar es que el Instituto Nacional Electoral tiene una naturaleza administrativa y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene una naturaleza jurisdiccional, ya que formal y materialmente pertenece al Poder Judicial de la Federación. El segundo elemento que les mencionaba que debemos atender es a la estructura orgánica de estas dos instituciones. El Instituto Nacional Electoral cuenta con órganos centrales, cuya sede es el Distrito Federal, y órganos delegacionales que se ubican en cada una de las entidades federativas, en la capital y en los distritos en que está dividido el territorio nacional. Mientras que el Tribunal Electoral, su estructura orgánica es una sala superior con sede en el Distrito Federal, 5 salas regionales cuya sede se ubica en las ciudades cabecera de cada una de las circunscripciones plurinominales electorales, que son Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Distrito Federal y Toluca. Y con motivo de la reforma constitucional y legal de 2014, se creó una sala regional especializada, cuya sede se ubica en el Distrito Federal y que tiene competencia para conocer de los procedimientos especiales sancionadores en materia electoral.
Y el tercer elemento al que debemos atender para comprender la diferencia entre el INE y el Tribunal Electoral es atender a la competencia y atribuciones de estas dos instituciones. Por una parte, al Instituto Nacional Electoral como órgano administrativo le corresponde vigilar y tener todos los elementos materiales y humanos para la preparación y el desarrollo y la vigilancia del proceso electoral. Para ello tiene que capacitar a los ciudadanos que pretenden participar como funcionarios el día de la elección, tiene que atender las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos, tiene que llevar a cabo el registro de los candidatos y de los partidos políticos nacionales, así como de las coaliciones, y llevar a cabo la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. También se encarga de el listado nominal y del padrón electoral, así como de determinar la geografía electoral, es decir, el Instituto Nacional Electoral determina la delimitación de cada uno de los distritos electorales y de las secciones electorales. Mientras que al Tribunal Electoral esencialmente le corresponde conocer y resolver de los medios de impugnación en materia electoral, que esencialmente son los recursos de apelación y de revisión, el recurso de reconsideración, el juicio para la protección de los derechos político-electorales, el juicio de revisión constitucional electoral. Todos estos medios de impugnación tienen como finalidad esencial velar que todos los actos y resoluciones en materia electoral cumplan con los principios constitucionales, convencionales y legales. Es decir, el Tribunal Electoral tiene la atribución para confirmar, revocar o modificar los actos y resoluciones en materia electoral que se sometan a su conocimiento y revisión. Es decir, se encarga de velar porque dichos actos y resoluciones cumplan con lo que establece la Constitución y las leyes en la materia. Finalmente, debo recordar que la educación cívica implica una obligación de todos los ciudadanos mexicanos para acercarnos a nuestras instituciones y conocer cuál es la competencia y atribuciones de cada una. En la medida en que nos acerquemos a las instituciones, estaremos garantizando el pleno ejercicio de nuestros derechos y en específico de nuestros derechos político-electorales. Hola, hoy les platicaremos sobre el esfuerzo que la Sala Monterrey ha hecho para impartir su taller sobre modelo de sentencia a diferentes órganos electorales como el Instituto Electoral de Jalisco, el Tribunal Electoral de Zacatecas, la Sala Especializada de este tribunal y pronto el Tribunal Electoral de Baja California. Queremos destacar que este taller tiene principalmente un fin práctico, ya que los participantes redactan una resolución con base en nuestro modelo de sentencia a partir de las habilidades de pensamiento crítico, lenguaje claro y argumentación. Es decir, este taller no busca enseñar derecho electoral, sino desarrollar un método de trabajo para elaborar una sentencia y fortalecer habilidades aplicables a cualquier actividad jurisdiccional. El programa inicia con la exposición de los secretarios sobre la metodología de trabajo para redactar las resoluciones y después trabajan en grupos coordinados por cada uno de ellos. Los trabajos en las mesas se dividen en 4 etapas. Para saber un poco más en qué consiste cada una, Polo, platícanos sobre la etapa 1. Claro que sí. En esta etapa los alumnos aplican las herramientas del pensamiento crítico en una fase exclusivamente de comprensión y conocimiento del expediente a estudiar. Sus objetivos son analizar todos los componentes del caso y las problemáticas planteadas por las partes, entender y discernir los elementos de la demanda y del acto impugnado, e identificar las disposiciones jurídicas aplicables. Además, se analiza el material que se va a estudiar en sus elementos más simples y relevantes, por medio de preguntas. Finalmente, se contrastan diversas hipótesis de trabajo y se exploran alternativas para su solución. Entonces, Polo, la etapa 1 consiste en entender el caso e identificar los elementos relevantes del expediente. Exactamente, Olivia. Daniel, platícanos en qué consiste la etapa 2. Con esta fase se logra que los participantes realicen por sí mismos y de manera conjunta un esquema o anteproyecto de sentencia que van a redactar.
Para ello, se provoca una discusión grupal en la cual consiguen distinguir con precisión el problema jurídico a resolver, identifican los antecedentes que son pertinentes, sintetizan los agravios de manera clara, proponen la solución, la discuten y acuerdan un plan de trabajo estructurado y esquematizado conforme al cual desarrollarán y argumentarán el proyecto de sentencia. Entonces la etapa 2 consiste en definir el problema y acordar la forma en que se va a resolver. Jesús, platícanos sobre la etapa 3. En la tercera etapa se busca aplicar las herramientas adquiridas en las fases previas. El objetivo es elaborar un proyecto de sentencia con lenguaje ciudadano, ideas claras y precisas, pero con buenos argumentos. En primer lugar, se hace el planteamiento del problema jurídico a resolver. Enseguida, se construyen las respuestas a través de los razonamientos que sustentarán la decisión. Una vez terminado el proyecto, se lleva a cabo un ejercicio de evaluación. Sobre este trabajo de evaluación nos va a hablar el compañero José Antonio. En esta etapa se hace una revisión y retroalimentación. Los coordinadores revisamos párrafo por párrafo el texto y hacemos una retroalimentación personalizada sobre la redacción, la estructura y argumentación del proyecto. Este ejercicio permite una reflexión sobre la escritura y estructura del trabajo. Finalmente, los coordinadores corregimos el texto y hacemos una serie de recomendaciones para mejorar el trabajo final, que es el proyecto de resolución. Toño, justo eso es lo relevante, que la revisión y retroalimentación sea personalizada y párrafo por párrafo. Ahora veamos lo que comenta el magistrado Reyes Rodríguez sobre por qué repensar el modelo de sentencias. Las decisiones judiciales constituyen materialmente una fuente de legitimación. De ahí la relevancia de pensar más allá del formato tradicional en el que se emiten. Las sentencias es lo más cercano que el ciudadano tiene para conocer a los tribunales, y eso es lo que evaluará. El destinatario hará juicios de valor con base en su experiencia, con base en la calidad argumentativa y el trato legal que recibió. Entonces, se genera así una opinión en la ciudadanía sobre la profesión legal y especialmente sobre las instituciones de justicia, sobre el derecho mismo. Por ello, la relevancia de pensar en una sentencia de calidad que responda de mejor manera a un México con las nuevas exigencias del contexto democrático y que busca afianzarse como un Estado moderno, equitativo, liberal e igualitario. Esperamos que les haya gustado esta cápsula sobre el taller de elaboración de sentencias. Hasta la próxima. La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevó a cabo el evento La participación de las mujeres en las estructuras de gobierno indígena en México, y en el que se dieron cita la licenciada Anabela Carlón Flores, quien es Yoreme Oyaqui de la Loma de Bacum, territorio yaqui, el ingeniero Fernando Palma Rodríguez, nahua originario de San Pedro Actopan, Milpa Alta, la doctora Anita Parastó Mesri, asesora de la Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta de este Tribunal Electoral, y el magistrado Juan Carlos Silva Adaya, presidente de la Sala Regional Toluca. Ante miembros de la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, y personal de la Sala Regional Toluca, se analizó la participación de las mujeres en los cargos que existen en las comunidades indígenas. En su participación, la doctora Parastó Anita Mesri refirió que hay que reconocer la cosmovisión que existe en las comunidades indígenas, la cual empieza desde el elemento territorial, la forma de organización y cómo influyen desde el ámbito cultural, económico e incluso religioso en la elección de sus autoridades. Destacó que si se quiere conocer, entender cómo funciona la vida colectiva, cómo es que se organizan las comunidades indígenas, sus autoridades, su forma de gobierno, se debe de hacer desde la comunalidad. Explicó que los elementos de la comunalidad es en primer término el territorio colectivo, es decir, que el territorio es de las comuneras y comuneros y no de nadie en particular. El segundo elemento lo es la toma de decisiones en forma colectiva, las cuales se toman mediante la Asamblea General Comunitaria, y destacó que en ocasiones las asambleas pueden durar todo un día, ya que se le permite el uso de la palabra a cada uno de los integrantes de la comunidad.
la cual se hace garantizando el respeto y la reciprocidad. De ahí, de las asambleas, nacen los cargos de autoridad. Refirió que de la asamblea nace el derecho electoral indígena. Por su parte, la licenciada Anabela Carlón Flores expuso la estructura de gobierno yaqui y la importancia de la participación de las mujeres. Refirió que tienen un territorio aproximado de 485,000 hectáreas, en el cual existen 8 comunidades, y que cada autoridad o sistema de autoridad tienen que vigilar los recursos que están dentro de su jurisdicción. Explicó que dentro del sistema de gobierno yaqui, los cargos se dividen en sistemas de cargo civil, militar, religioso, danzantes y fiesteros, y que en todos ellos las mujeres participan activamente. Refirió que dentro de los cargos civiles, no obstante que no se nombran mujeres como gobernador, pueblo mayor, comandantes, secretaria o capitán, pero hay una figura denominada mujeres pueblo, que equivale a lo mismo que representa el pueblo mayor. Es la representante de un consejo de ancianos. Por su parte, el ingeniero Fernando Palma Rodríguez contó que Milpa Alta es un espacio de origen indígena y que es grato para él expresarlo abiertamente, ahora, ya que reconoció que durante muchos años fue víctima de críticas. Explicó que Milpa Alta es una confederación de 12 pueblos, que la autoridad sigue manteniendo títulos de propiedad que se otorgaron en el año 1560, pocos años después que se diera la conquista de México, y que se siguen manteniendo sus costumbres a través de los años. El objetivo del evento fue sensibilizar a través de habilidades técnicas, sociales, jurídicas y psicológicas cómo es posible lograr un modo de vida en nuestra actual sociedad y en el que se erradiquen las disparidades y discriminaciones entre mujeres y hombres y se encuentren en igualdad de derechos y condiciones para acceder a los cargos de elección popular. Es lo más relevante acontecido en la Sala Regional Toluca y les enviamos un cordial saludo. Esperamos que haya sido útil y de su interés lo que vimos. Los invito a que nos acompañen en otro programa de Aporte Regional. Soy Aldo Flores, gracias y hasta la próxima. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.